Gestión de riesgos laborales. Es el conjunto de actividades destinadas a evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. El riesgo. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento peligroso, indeseable y sus consecuencias derivadas. El factor de riesgo. ¿Qué es lo que se considera en un factor de riesgo? Son aquellos elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que tienen la capacidad de producir lesiones o daños materiales. Condiciones inseguras y peligrosas. Son todas aquellas acciones que efectuadas por el trabajador por no hacer caso de las normas de seguridad, tales como no usar el equipo necesario para la realización de su trabajo. El 90 al 96% de los accidentes que son causados son por actos inseguros. La ley de la causalidad industrial. Esta ley enlista tres principales puntos. 1. Las causas de los accidentes pueden ser determinadas, eliminadas y controladas. El 80% de los accidentes se producen por fallas humanas, o se hace por acciones inseguras. Y número 3. Los accidentes ocurren por causalidad, no por casualidad. Las consecuencias de los trabajadores lesionados pueden ser la reducción de los ingresos, la desorganización de actividades fuera de lugar, el desorden de la vida familiar, desconfianza en sí mismo y una lesión incapacitante. Mientras que las consecuencias para una empresa son los pagos extraordinarios, falta de ánimo en los trabajadores, sobretiempos, y esto va a ocasionar que eventualmente haya un menor rendimiento. Los costos por accidentes. Costos no asegurados por empresas, costos asegurados y el organismo del administrador. Factores de riesgo. Como factor de riesgo, primeramente tenemos los biológicos, que son todos aquellos que son causados por agentes orgánicos que generan infecciones o alergias, tales como residuos animales, vegetales y desechos. Las vías de transmisión se pueden dar por el agua, el aire, suelo, animales o las materias primas. Para su prevención, se debe de hacer el control y buen manejo de los residuos, así como un uso adecuado para que estemos protegidos los trabajadores. Los riesgos fisiológicos ergonómicos. Estos factores involucran el hombre-máquina. Esto va desde su diseño, construcción, ubicación y sus interrelaciones con el medio ambiente. Los efectos que puede causar este riesgo pueden ser de carga física, como son lesiones musculares, cansancio o irritabilidad. Y en carga mental puede ser el cansancio, el aburrimiento, la desmotivación, irritabilidad, dolor de cabeza, insomnio, hasta la depresión. En cuanto a la organización de trabajo, se puede ver afectado debido a que causa ansiedad, agresividad, frustración, irritabilidad y, como ya se había dicho, depresión también. Los riesgos meteorológicos ambientales. Cabe mencionar que en este tipo de riesgos no se pueden controlar, debido a que, como lo dice su nombre, estos son eventos atmosféricos capaces de producir directa o indirectamente daños materiales o daños a las personas. Esto puede ser como el cambio de clima, que pueden impactar en la salud humana, tales como las olas de calor o el frío, o incluso los fenómenos extremos como lo son las sequías, inundaciones, huracanes, ciclones, terremotos y tsunamis. Los riesgos psicosociales. Estos riesgos son conocidos también porque actúan como estresores y tienen diferentes efectos. En efectos subjetivos encontramos que tienen nerviosismo, depresión, fatiga, frustración y culpabilidad. En los efectos conductuales tenemos que el trabajador va a ser propenso a sufrir accidentes, así como drogadicción, arranques emocionales,
o la ingesta excesiva de alimentos o la pérdida del apetito. En efectos cognitivos, tenemos que el trabajador va a tener la incapacidad para tomar decisiones y concentrarse. En efectos fisiológicos, es el incremento del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea. Y en cuanto a efectos organizacionales, pues el trabajador puede presentar absentismo, relación laboral pobre y una baja productividad, lo que puede ocasionar un alto índice de accidentes. En cuanto a los riesgos químicos, estos riesgos es cuando se manejan sustancias que por las propiedades de su fabricación, manejo o almacenamiento son capaces de afectar la salud de la vida o la vida de las personas expuestas. Para la prevención de riesgos químicos tenemos el Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos, la norma NFPA 704, que como se puede observar, enlista, divide en 4 categorías estas sustancias, como el color azul que representa el riesgo a la salud, el rojo a la inflamabilidad, el amarillo a la reactividad y el blanco es un riesgo específico. En físico-ambientales dependen de las propiedades físicas, tales como carga, que actúan sobre el cuerpo del trabajador y pueden producir efectos nocivos, de acuerdo a la intensidad y el tiempo de exposición de los mismos. Estos pueden ser la iluminación, que puede causar fatiga visual, dolor de cabeza, deslumbramientos y mareos. Para su prevención se recomienda que haya una iluminación suficiente, evitar los destellos o los deslumbramientos y preferiblemente usar la luz natural del sol. También dar formación e información de los trabajadores acerca de este riesgo. En cuanto a la temperatura, tenemos la deshidratación, hipotermia, mareos, pérdida de conciencia, golpes de calor, el congelamiento y el enfriamiento. Las medidas de prevención para la temperatura se recomienda que para los trabajadores que estén en lugares cerrados y sedentarios, la temperatura debería de variar entre 17 y 27 grados, mientras que para trabajos ligeros debe de variar entre 14 y 25 grados, esto para evitar golpes de calor o golpes de frío. En cuanto al riesgo de las vibraciones, una vibración intensa puede transmitirse al trabajador que opera vehículos, equipos y herramientas portátiles. Un ejemplo son los trabajadores que usan un ejemplo es el taladro que se usa para perforar el pavimento. Por esta razón también existen ciertos niveles de vibración que se deben de respetar. Se considera como una vibración muy baja cuando es de 1 Hz, cuando es baja de 1 a 20 y alta de 20 a 1000 Hz. Cabe mencionar que la vibración también se puede dividir, puede ser global o localizada. Cuando es global es en todo el cuerpo y cuando es localizada es solamente en cierta parte determinada, como por ejemplo en una mano o en un brazo. Los efectos que puede causar las vibraciones es fatiga, dolor de la cabeza, lumbalgia, nervios, músculos, problemas de huesos y síndrome del dedo blanco. En la prevención, pues se recomienda reducir el tiempo de exposición, aislar ruido con pantalla, alejar al trabajador del ruido o darle las herramientas para que proteger sus oídos. También estar midiendo los niveles de ruido periódicamente y dar revisiones médicas a los trabajadores, así como formación e información para que sepan qué hacer cuando estén ante este riesgo. El riesgo del ruido. Esta energía es transmitida a través de sólidos, líquidos o gases y se puede dividir en continuo o intermitente. Cuando hablamos de un ruido continuo es cuando no hay cambios rápidos o repentinos, mientras que en un intermitente aquí se van a producir caídas bruscas desde el nivel ambiental hasta un sonido demasiado intenso y viceversa.
Y este va a depender de la intensidad, de la frecuencia y de la duración. Los límites para el ruido es cuando se habla de un ruido continuo es de 80 y cuando se habla de impacto es de 140. Los efectos que pueden causar son la pérdida de audición, sordera, efectos psicológicos y estrés. Para su prevención se recomienda reducir el tiempo de exposición, aislar el ruido con pantallas, alejar al trabajador del ruido, medir los niveles de ruido periódicamente, también otorgar revisiones médicas, así como formación e información a los trabajadores. Cuando hablamos del riesgo de las radiaciones, estas suelen ser más peligrosas debido a que son imperceptibles para los trabajadores. Esto porque es cuando aumenta la temperatura de un material. Y como ya se dijo, como es imperceptible suele ser más peligrosa. Los efectos que puede causar son cáncer, conjuntivitis, deslumbramientos, vértigo e incluso la muerte. Para su prevención se tienen que tomar en cuenta el tiempo de exposición, la distancia y el blindaje. Cuando una persona trabaja con radiación o sabe que un material emite radiación, se recomienda que use el equipo de seguridad adecuado, tales como puede ser guantes, delantales y gafas especiales de plomo. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por su atención.